Estamos estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. El capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo séptimo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En el primer apartado, el Catecismo va a dedicar 3 números, el número 675 al 677, a la explicación del tema de hoy, la última prueba de la Iglesia. En el libro del Apocalipsis se habla de esta última prueba al final de los tiempos. Esta es una doctrina que nos resulta misteriosa para el propio lenguaje del Apocalipsis, por los propios signos de los tiempos de los que nos hablan los evangelios. Por la complejidad de este tema, ¿no?, nos vamos a agarrar fielmente a las descripciones sobrias pero profundas que hace el magisterio de la Iglesia. Si por algo se caracteriza la doctrina de la Iglesia Católica, el catecismo, especialmente este catecismo, es por la sobriedad, para no dar pie a comentarios que sacien la curiosidad del hombre, ¿no?, sino más bien a atenerse a aquello por lo que tenemos una certeza por medio de la revelación y por medio de la tradición. Otra de las cosas que caracteriza a este catecismo es que ilumina los textos sagrados más oscuros, esos textos de la Sagrada Escritura que son más difíciles de acceder a ellos, ¿no? Desde estos textos sagrados, digámoslo así, más oscuros, son iluminados por los textos sagrados que son un poco más claros, que por cierto es propio del lenguaje de las sectas lo contrario, ¿no? Hacer de los textos oscuros de la Sagrada Escritura los textos centrales de su predicación y tratando de iluminar todo desde textos difíciles de entender que causen algunas veces controversia o miedo en las personas. Eso es un método que está muy mal utilizado. La Iglesia no, la Iglesia Católica usa los textos de la Sagrada Escritura más claros para explicar los textos de la Sagrada Escritura que son un poco más difíciles de comprender. El número 675 del Catecismo dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Número del catecismo muy interesante, muy profundo, que vamos a ir desglosando. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es una frase misteriosa esta de Jesús, pero parece que hace referencia a que habrá una prueba muy grande en la fe de muchísimas personas. Mateo 24, 12. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente.
Surgirán muchos falsos profetas que os engañarán. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Fijémonos cómo dice la Sagrada Escritura: la caridad de la mayoría se enfriará. También hace referencia a que una prueba final en la que será sacudida la fe de numerosos creyentes. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos recios, son tiempos contrarios a la fe, son tiempos de una prueba final antes de la llegada de Cristo. Hemos hablado durante toda esta semana de ese tema. Hemos hablado de la gran momento que pasamos, muy parecido al momento de los romanos, de su decadencia del imperio. La persecución que acompaña estos momentos a la iglesia va a desvelar el misterio de la iniquidad. Esta persecución que acompaña a la iglesia va a desvelar la fuerza del mal. Lucas 21, 10, 13. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que vivimos hoy día. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas, a las cárceles, y llevándoos ante los reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Juan 15, 18, 20. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois de este mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. En consecuencia, con estas pruebas finales, el Señor anuncia persecución para sus discípulos, porque su espíritu no es de este mundo. Y en la medida en que el mundo se aparta de Dios, la consecuencia lógica es que viene la persecución. Los testigos de Cristo se molestan porque somos luz. Los testigos de Cristo les causan demasiado inconfort en su vida, porque la luz molesta a los que viven en tinieblas. Nosotros somos luz. Los testigos de Cristo somos luz. Por eso molestamos demasiado a los que no viven en la luz. El Papa Juan Pablo II hizo una referencia en la conmemoración del año 2000, ¿no? Ese gran jubileo que él mismo convocó. Decía el Papa que en el siglo XX había sido el siglo de la mayoría de los mártires de la Iglesia. Jamás la Iglesia había tenido tantos mártires como en el siglo XX. Nosotros, cuando hablamos de los mártires, normalmente pensamos en los 3, 4 primeros siglos de la Iglesia, ¿no? Los primeros cristianos que los romanos perseguían y asesinaban. Cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos bajo cualquier tipo de pretexto. Pero sin embargo, si lo vemos cuantitativamente, jamás la Iglesia ha tenido tantos mártires como en el siglo XX. Sigue el catecismo diciendo que esta persecución será una manifestación del poder del misterio de la iniquidad, bajo una forma de impostura religiosa. Esa impostura religiosa es la del anticristo. La palabra impostura religiosa no es muy popular a nuestro vocabulario, ¿no? Pero refiere a la rebeldía religiosa, es decir, la de un
pseudomesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Así define este catecismo al anticristo. El anticristo va a ser ese hombre que se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Lo más morboso, ¿no?, es la de interpretar que el anticristo es un personaje real. Por ejemplo, en el cine, en las novelas, incluso en algunas sectas, se va buscando siempre darle al anticristo un personaje real, como si fuera un solo anticristo, ¿no? Vamos a ver a quién le ponemos el dedo y a ese lo vamos a nombrar anticristo. Y ha habido en la historia de la humanidad diferentes personajes concretos, reales, que se les ha dicho el nombre de anticristo. Este es el anticristo. Incluso, perdón esta expresión, ridículamente, hoy día hemos escuchado que algunos sectores del mundo le ha llamado incluso al Papa Francisco el anticristo, ¿no? Esto es muy morboso de interpretar. Sin embargo, el catecismo aclara e ilumina esta palabra. Cuando el catecismo habla del anticristo, lo que está diciendo es que el anticristo es como una mentalidad, es una opción del hombre, es una cultura contraria a Dios. Eso es el anticristo. En definitiva, queridos amigos, es el propio Satanás que ejerce su influencia sobre la cultura, sobre los hombres, sobre el pensamiento, sobre el devenir de la historia. El hecho de que se le llame anticristo es porque es un pecado que pasa a ser colectivo. Es un pecado estructural tan grande que incluso se le adora como a un dios. El hombre, en esta cultura soberbia, es como aquel que construye su torre de Babel para elevarla enfrente de Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Por tanto, el anticristo es lo contrario a la vocación para que el hombre ha sido creado. El anticristo es el que no da gloria a Dios, sino que se da gloria a sí mismo. Ya ustedes podrán concluir si hay un anticristo solamente o si le tenemos que poner el dedo a un personaje en la historia. El anticristo es el que pretende ser como Dios. Es el pecado original llevado a las últimas consecuencias. No te serviré. Ese es el anticristo. Si comes de ese árbol del bien y del mal, seréis como dioses, le dijo Satanás a Adán y a Eva. Nadie te va a decir a ti lo que es bueno y lo que es malo. Tú lo vas a decidir. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Hoy día nadie quiere que se le diga de la verdad. Hoy la verdad está en la mano de cada uno y cada uno la puede relativizar como quiera. Y si yo pienso que esto es verdad, es porque es verdad, aunque sea la mentira más grande. Hemos relativizado todo. Hemos convertido nuestra vida, hemos convertido nuestra persona en dioses. Ese es el anticristo. El anticristo es esa misma tentación, pero consumada en la cultura de los pueblos. Ya no solamente en Adán y Eva, generalizada. No solo en una tentación, es una tentación elevada a una ideología que da la espalda a Dios, a una cultura, a un pueblo o unos pueblos que dan su espalda a Dios. Vemos, por ejemplo, cómo la biología pretende crear la vida. Pretenden muchos hombres desde la biología y sabios manipular la vida, poniéndose al mismo nivel del creador.
incluso utilizar o acabar con la vida como si fuera un producto nuestro, como si se pudiera vender, como si se pudiera hacer y se pudiera quitar cuando el hombre decida. Es nuestra vocación, pero a la inversa. Por eso se le llama el anticristo. Si Cristo fue el glorificador, el anticristo es esa ideología que pretende darse gloria a sí mismo. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 al 12. El adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Hay, sin lugar a dudas, un poder seductor en la mentira. Dice este texto que ese adversario se eleva hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 1-3, en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que se encuentra encinta, y no escaparán. Primera de Juan 4, 2, 3. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Los que no hablan claramente de la encarnación del Dios hecho hombre, ese es el primer anticristo. Primera de Juan 2, 18, 22. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre los muertos, pero no eran de los muertos. Si hubiesen sido de los muertos, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La Sagrada Escritura dice las cosas quitando esa especie de curiosidad morbosa. Espero que en la lectura de estos textos me hayan entendido claramente. Muchos anticristos han aparecido. El que niega que Jesús es Cristo
ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Así que el catecismo, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, en medio de este texto un poco oscuro y difícil que las sectas usan para atemorizar a las personas, la Iglesia simplemente nos da esa luz de esperanza siempre. No hay un anticristo personalizado en alguien. El anticristo es solo aquel que niega a Jesús como el Señor, el que niega al Padre, el que niega al Hijo y el que se pone en el mismo santuario de Dios y se proclama el mismo Dios. En un mundo lleno de tantos diositos y de tantos hombres y mujeres que van pregonando que prácticamente ellos son Dios, ahí están los anticristos. Número 676 del Catecismo sigue profundizando. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio final. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. La Iglesia ha condenado los errores presentados bajo ese falso sentido místico de esta especie de falsa redención de los más humildes. Este número del Catecismo, queridos amigos, se refiere a que la Iglesia siempre ha rechazado, ¿no?, la falsa interpretación sobre el anticristo, conocida como ese famoso milenarismo. Explicaré esto. Según esta palabra milenarismo, que tiene que ver con milenio, Cristo vendría a reinar físicamente en la tierra por 1000 años, ¿no? Y al final de estos 1000 años regresaría al cielo. Esta doctrina ha sido rechazada por la Iglesia, ¿no? Esta doctrina está basada en el texto del Apocalipsis, malentendida, Apocalipsis 21:5, que dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo condenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Este texto del Apocalipsis 21:5, malísimamente interpretado, lleva a este movimiento que se llama milenarismo. Este es un texto muy misterioso que la Iglesia ha interpretado a la luz de otros textos un poco más claros de la Sagrada Escritura. Explico. A raíz de lo que dice de los 1000 años, hubo una tendencia llamada milenarista que tenía estas dos versiones. Primera versión, ellos decían que Jesús vendría antes de la parucía para reinar 1000 años donde el mundo viviría en paz. Esa es una versión. La otra versión decía que cuando venga Cristo en la parucía, al final de los tiempos, todos resucitarán y Cristo establecería en la tierra un reinado material y espiritual, reinando físicamente durante 1000 años. Y al final de esos 1000 años, los justos irían al cielo y los condenados irían al infierno. ¿No? Esta es la
conclusión que algunos sacaron de este texto del Apocalipsis y que la Iglesia ha rechazado completamente esta interpretación materialista y demasiado literal de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, como nos ha enseñado siempre la Iglesia, la tenemos que entender en su conjunto, no palabra por palabra. La interpretación que la Iglesia ha hecho de este texto es otra. Fíjense bien, queridos amigos, en el lenguaje hebreo, 1000 años significa tiempo largo pero indefinido. Esa es la definición del significado de 1000 años. 1000 años es tiempo largo pero indefinido. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? El número 1000 es un número simbólico. Jesús estableció su reino en este mundo y ese reino es la Iglesia Católica, que durará 1000 años, es decir, un largo tiempo indefinido. No hay que contar los 1000 años del 1 al 1000 como ha sucedido. En el año 999, este grupo milenarista dijo, se va a acabar el mundo porque llegamos al año 1000 y no pasó nada. 1000, vuelvo y repito, significa tiempo largo pero indefinido. En el año 2000, muchos de nosotros lo vivimos, se va a acabar el mundo. Salían los pastores protestantes de cientos de sectas, gente incluso que se quitaba la vida porque se iba a acabar el mundo. Entregaron todas sus pertenencias, acabaron con sus familias, con sus trabajos, porque se iba a acabar el mundo. 1000 años, tiempo largo pero indefinido. El día último solo el Padre lo sabe. ¿Dónde está el reino de Jesús? Es la Iglesia Católica, que durará 1000 años, así es, 1000 años, un largo tiempo indefinido. Se trata de un reino espiritual y humilde, como la semilla de mostaza que ha de crecer. No es un mesianismo material la Iglesia, como lo esperaban algunos, incluso durante la Edad Media, en esos episodios que nosotros conocemos como las famosas cruzadas. En la Edad Media también ellos cometieron este error. Creían en este milenarismo, vamos a conquistar para Cristo. El Apocalipsis se está refiriendo al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Y eso es lo que está teniendo lugar en nuestra vida, sin que tengamos que estar esperando cosas más raras y menos cosas morbosas. Nosotros los católicos debemos de dejar de buscar tanto morbo en las cosas que han de venir. Y lo que tenemos que ponernos a hacer es a conquistar en nuestra vida la gracia, para poder estar perfectamente preparado para el último momento, para el juicio final, para el juicio particular cuando me muera. Siempre ha estado Jesús presente en la Iglesia y reinando en ella frente al misterio del mal. La fe católica, que nos viene de los apóstoles, nos enseña que la segunda y última venida de Jesucristo, la parusía, será gloriosa, visible y definitiva para todos, que marcará el fin de la historia y del tiempo, donde toda la humanidad será juzgada, los buenos irán al cielo y los condenados irán al infierno. Esta es la fe de la Iglesia Católica. Por tanto, no será una venida temporal, no será una venida de 1000 años. De esta forma la Iglesia descarta ese famoso milenarismo. Para especificar un poco más este punto, el catecismo nos hace una referencia muy profunda al número 20 y 21 de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la cual citaré. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando atrás otras causas, lleva el afán de autonomía humana.
hasta negar toda dependencia del hombre respecto a Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo. Es el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin del mundo. O por lo menos, tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas de ateísmo moderno deben mencionarse la que pone en la liberación del hombre, principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión por su propia naturaleza es un obstáculo para esa liberación, porque al orientar al espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina atea logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder político. Esta parte del concilio del Gaudium et Spes es fuertísima, pero es lo que vivimos hoy día. Llega un partido político a gobernar y manda a quitar todas las imágenes religiosas que existan. Manden a quitar las cruces y los cristos de las escuelas, porque eso es símbolo de violencia para los niños, y nosotros queremos una sociedad sin violencia, pero van a la guerra y matan a todos. Pero quiten los cristos porque los niños no pueden ser educados en la violencia que ese Cristo les manifiesta al estar clavado en una cruz. Una cosa es que el ateísmo sea como una especie de opción personal, y otra cosa es esto que dice la Iglesia, el ateísmo sistemático, es decir, que hacen una estructura confabulada en la cultura, en la sociedad, en la política, contra la religión. Esta es la verdadera imagen del anticristo. Y eso sí que es peligroso. No tenemos que pensar en cosas raras sobre el anticristo. Lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Lo tenemos en nuestra cultura para manifestar que la dignidad del hombre tiene que suprimir a Dios. Y entonces Dios es un estorbo para mí. Eso sí que es complicado. Y eso sí que es digno de nuestra reflexión, queridos amigos. Número 677 del Catecismo dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Estamos hablando de que la Iglesia va a seguir el mismo camino de muerte y resurrección. Morir para vivir. Es el mismo estilo de Jesús, traspasado a la Iglesia y traspasado a nosotros. Apocalipsis 19:1-9. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, la humareada de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía:
Alabad a nuestro Dios todos los siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, porque ha establecido su reino el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. Luego me dice: escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Sencillamente, la iglesia está llamada a las bodas del Cordero y se presenta como esposa del Señor, vestida de lino, vestida de blancura. El Cordero ha sido degollado. El camino de la pasión es también el camino de la iglesia, el camino de todos los que seguimos a Jesucristo. La pasión para la resurrección. Los que aquí en la tierra pronunciamos amén, en el cielo pronunciaremos aleluya. Así como dice San Agustín: amén a la voluntad de Dios aquí, para que sea el aleluya de la resurrección allí. El reino no se va a realizar en el triunfo histórico de la iglesia, más bien va a ser la fuerza de Dios la que venza en última instancia el dominio del mal. Decíamos que en la Sagrada Escritura dice: Satanás es el príncipe de este mundo, pero también dice: Cristo es el Rey del universo. Y la realeza de Cristo está por encima del principado de Satanás. Cuando se terminen los 1000 años, dice el Apocalipsis, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como las arenas del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y se cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó el fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En definitiva, el triunfo de Dios tiene un nombre: el juicio final. No solo es una retribución a cada uno de nosotros, antes es la plena victoria de Dios, es la demostración última de que el bien es el que tiene la última palabra, no es el mal. Apocalipsis 20:10. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus palabras. Y terminamos con la última expresión del apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:12-13. Esperando y aclarando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite para siempre la justicia.